Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Octavio Vargas y como parte de las actividades del módulo de metodología de la investigación cualitativa, el día de hoy veremos las características, ventajas y desventajas de la investigación cualitativa, cuantitativa y mixta. Vamos a ver temas desde cuál es la importancia de la investigación científica, los enfoques y los métodos utilizados en cada uno de estos enfoques, ejemplos de los mismos, ventajas, desventajas y las referencias consultadas. Pero antes de continuar me gustaría pedirte por favor que me regales un comentario y si te gustó el video me des un me gusta. El origen, ¿por qué es importante la investigación científica? Pues podemos decir que la investigación científica orienta al investigador en su razonamiento y aproximación a la realidad, ordena sus acciones y aporta criterios de rigor científico. Está vinculada a la realidad, al contexto cultural, social y político y al campo del conocimiento disciplinario. Los conocimientos que genera rebasan fronteras, conectan a investigadores de distintas partes del mundo y diferentes disciplinas y contribuyen a enriquecer la formación universitaria y profesional. Teniendo esta base, podemos decir que toda investigación científica tiene diferentes enfoques. Ya los habíamos mencionado anteriormente, que serían el cuantitativo, el mixto o el cualitativo. Y cada uno de estos tiene sus propios enfoques. Por ejemplo, en el cuantitativo tenemos el método de la encuesta, que es abarcar una gran audiencia, por lo tanto también se recauda una gran cantidad de información y tiene una alta tasa de respuestas porque por lo regular se utiliza un conjunto de preguntas cerradas, aunque algunas veces se utilizan preguntas abiertas. Otro de los métodos sería la investigación experimental, que básicamente es a través de un experimento busca comprobar hipótesis, la manipulación de una variable y causa y efecto de la variable independiente. De estos métodos más adelante vamos a dar ejemplos de cada uno. De la investigación correlacional básicamente busca la comprobación de dos conjuntos de variables y a través de estas variables poder predecir los resultados. El estudio longitudinal busca comprender los rasgos bajo la observación de la muestra por una X cantidad de tiempo. El estudio transversal es observacional, es un grupo de audiencia en un momento específico. Y por último, la investigación causal, que es la comprobación de la relación causa-efecto entre dos o más variables. De los métodos mixtos, básicamente tenemos dos. Los diseños concurrentes, que es básicamente la recolección y el análisis de los métodos, que pueden ser cuantitativos, cualitativos, pero esta valoración se hace simultáneamente. A diferencia de los diseños secuenciales, porque ahí se hacen por bloques. Sobre los resultados del primer bloque se analizan los segundos y por último se hace la integración. Y finalmente en los enfoques tenemos los cualitativos, que dentro de los métodos utilizados pues tendríamos el estudio de caso, que busca encontrar más información sobre estudios ya realizados y analizarlo cuidadosamente para descubrir mejoras de estos. El método de observación pues es un proceso para observar y recopilar datos del objeto y está muy ligado a la investigación etnográfica. La entrevista personal básicamente permite una gran riqueza de contenido porque los datos son precisos y significativos. Los grupos focales se desea encontrar una respuesta básicamente al qué, por qué y cómo. Los análisis de textos es relativamente reciente y se utiliza para analizar la vida social a través de imágenes o palabras utilizadas por el individuo que es sujeto de estudio. Investigación-acción, lo mencionamos en un video anterior, es el método observacional que involucra la acción de todos los participantes de la investigación a través de diferentes ciclos. Pero para poder entender esto más claramente vamos a ver los ejemplos de cada uno para ver en un contexto real cómo se utilizan. Por ejemplo,
En los cuantitativos podemos ver que la encuesta anteriormente se hacía de persona a persona. Ahora, si nosotros quisiéramos analizar cuál es la tendencia de las herramientas digitales de los docentes, pudiéramos utilizar un Google Form para mandárselo a los maestros y obtener esa información. Con la investigación experimental, si nosotros quisiéramos saber en una empresa de productos por qué no se puede captar el mercado, pues debemos hacer un análisis de los diferentes procesos productivos para buscar, en este caso, las variables donde es el problema, y pudiéramos, por ejemplo, determinar que la capacitación al equipo de atención a clientes pudiera dar el resultado. En el caso de la investigación correlacional, pues podríamos decir que un estudio analizara si las personas o el grupo de control con mayor educación tiene trabajos con mejor remuneración, y si, por ejemplo, a menor educación, pues un trabajo con menor remuneración. En el estudio longitudinal, pues buscamos descubrir los beneficios del ejercicio, por ejemplo, por X cantidad de tiempo, y como resultado posiblemente nos daría que las personas de control que hicieron ejercicio tienen mayor resistencia o crecimiento muscular. En el caso de estudio transversal, pues el aprovechamiento quisiéramos analizar el aprovechamiento de los estudiantes por alguna zona determinada, quizás daría como resultado que los estudiantes que viven en zonas con alto índice de desintegración familiar, quizás pudieran tener un menor rendimiento a diferencia de otras personas que viven en otra zona. Investigación causal, pues si nosotros queremos saber, dice ahí que dos o más variables, quisiéramos saber si los alumnos que tuvieran motivación extrínseca de un docente pudieran tener un mejor rendimiento a algunos alumnos que no tuvieran esta motivación. Vamos a ver ejemplos de los métodos mixtos. Por ejemplo, en el caso de los diseños concurrentes, podemos decir, por ejemplo, que si queremos utilizar los dos modelos del enfoque cuantitativo cualitativo, diríamos que si queremos medir, por ejemplo, la depresión, utilizaríamos las escalas para medir la depresión y al mismo tiempo un estudio de caso de algunos estudiantes seleccionados, pero eso se haría al mismo tiempo. Y si nosotros, por el contrario, quisiéramos hacer diseños secuenciales, pues lo primero, en el primer bloque, si quisiéramos medir lo mismo, en el método cuantitativo haríamos esta escala de medición de la depresión. Con base a los resultados, analizaríamos o haríamos un estudio de caso de los alumnos seleccionados de este estudio o este bloque, y al finalizar la integración daríamos los resultados. Con relación a los enfoques cualitativos, por ejemplo, en el estudio de caso, si quisiéramos analizar un informe que mencione la solución proporcionada por otras escuelas de las estrategias que están aplicando en este momento, porque dice que analizamos resultados ya existentes. Entonces sería buscar información de alguna otra escuela que esté ya aplicando estrategias y analizar esas estrategias. Por ejemplo, el método de observación, si en este momento nosotros queremos analizar los hábitos de compra de los adolescentes, quizás a través del método de observación en los supermercados pudiéramos saber cuáles son sus hábitos de compra. Entrevista personal, pues básicamente volvemos a lo mismo. Si nosotros hacemos una entrevista al director, podemos recuperar datos sobre las estrategias que están aplicando en este momento en la escuela. Grupos focales, básicamente sería qué estrategias están utilizando los docentes en este momento para sus clases síncronas. Eso pudiera ser uno de los resultados. Los análisis de textos, pues es básicamente información detallada de los estudiantes para saber qué es lo que están haciendo y ver los resultados de su desempeño. Por último, la investigación-acción, pues básicamente es lo que vivimos actualmente. ¿Qué estrategias ante la contingencia se están aplicando? Y todos los actores que participamos en esta investigación demos el resultado a través de las diferentes ciclos o facetas que tiene la investigación-acción. Vamos a entender un poquito de las ventajas. ¿Cuáles son las ventajas, por ejemplo, del enfoque cuantitativo? Y podemos decir que nos da la oportunidad de proyectar los resultados
de la muestra a la población en general, ya que es lo más cotidiano. Tenemos mayor confiabilidad en la información, ser datos estadísticos, posibilidad de realizar mediciones y medir la magnitud de grupos o segmentos, posibilidad de comparar mediciones a través del tiempo, es decir, podemos comparar las mismas variables en otro momento. Podemos aplicar pruebas estadísticas avanzadas que nos permitan lograr modelos más avanzados. Menor costo por caso que en la investigación cualitativa. Son el mismo tipo de investigación que la gente encuentra más familiarizado, es lo que la gente más conoce. Y las ventajas del enfoque cualitativo, pues básicamente es la principal ventaja es crear una comprensión profunda de las actitudes, comportamientos, interacciones, eventos y procesos sociales, ya que recordemos que está enfocado al paradigma social, que comprenden la vida cotidiana. Ayuda a los científicos sociales a comprender cómo la vida cotidiana está influenciada por todo tipo de fuerzas sociales. Este conjunto de métodos también tiene el beneficio de ser flexible y fácilmente adaptable a los cambios en los entornos de investigación y puede llevarse a cabo con un costo mínimo en la mayoría de los casos. Sin embargo, no en todos. ¿Cuáles serían entonces estas desventajas? Y en el caso de las cuantitativas, pues podemos decir que no es el tipo de investigación más adecuada para conocer y profundizar en sentimientos, sensaciones y actitudes. Se basa más en comprobación de la hipótesis. Las técnicas son menos flexibles, mayor tiempo de investigación, mayor necesidad de supervisar, sobre todo en la etapa de recolección de información. Ciertos análisis requieren del dominio de las TICs para poder realizar las estadísticas. Existe poca gente especializada y por lo general no habrá mayor costo total en el proyecto. Y si nos vamos al enfoque cualitativo, pues nosotros diríamos ahí que la principal desventaja es que su alcance es bastante limitado, por lo que sus hallazgos no siempre pueden generalizarse. En el caso de los investigadores también deben tener precaución con los métodos para asegurarse que no influyen en los datos, es decir, como es mucho de entrevista y es mucho del aspecto social, pues a veces los investigadores pudieran estar influenciados para modificar ciertos resultados. Afortunadamente, los investigadores cualitativos suelen recibir capacitación rigurosa diseñada para eliminar o reducir este tipo de sesgo en la investigación. Para finalizar, vamos a ver las referencias bibliográficas y con eso terminaríamos el tema del día de hoy. Les agradezco mucho y les pediría por favor si comparten mi video o me dan un comentario. Muchas gracias.